Hace como un año, y reconozco que no tenía mucha fe, María Alejandra y Fernando Piraquive nos dijeron que ellos nos habían voluntariado a todos a hacer el OpenCon en Colombia. Ha sido un trabajo muy largo en el que casi 20 organizaciones nos reunimos a trabajar, pero creo que de todos los que hemos hecho, que cada quien ha puesto su grano, todos reconocemos que la mayor parte del trabajo de poner esto así juntico ha recaído en las espaldas de Diego Mora, que no se encuentra hoy acá, y Fernando Piraquive. Por eso queremos hacer un reconocimiento especial para ellos dos. Fernando, ¿dónde está? Gracias. A pesar de todos los problemas e incluso por los problemas, se lo merecen mucho más. Desafortunadamente, Diego trabajaba en Carisma, yo por eso no hice tanto, pero Diego trabajó muchísimo y pues hoy se fue a estudiar a España, de modo que no está entre nosotros, pero igual le hacemos el reconocimiento. Muchas gracias a todos por seguir acá. Muchas gracias a Carolina, a todo el equipo de OpenCom Latam. Y esta mañana, cuando me desperté tomándome una taza de café, posté en mi Instagram un mensaje que quiero compartir con ustedes. Hoy culmina uno de los proyectos más bonitos y anhelados que me permitió unir líderes y héroes de la ciencia abierta en mi país y región latinoamericana. Gracias por creer, confiar y venir a un país que anhela la paz, que sonríe, goza, disfruta con sabor, color y olor. No perdamos el tacto y mirémonos entre nosotros mismos para reconocer el gran valor que poseemos. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Nuevamente, muchas gracias al equipo organizador del OpenCon Latam 2019. Continuando con la agenda del día y ahora en sintonía con la conferencia anterior, nos preparamos para el panel Política de Ciencia Abierta, que será moderado por Diego Chavarro, investigador independiente con experiencia en estudios de ciencia, tecnología e innovación, cienciometría, análisis de políticas y su gestión. Es especialista en políticas públicas para ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Success, de la Unidad de Investigación Política Científica de esa institución y de la cual obtuvo su máster y doctorado. Entre sus temas de interés académico se encuentran el impacto social de ciencia, tecnología e innovación, estudios sobre interdisciplinaridad y globalización, política colombiana y latinoamericana en ciencia, tecnología e innovación, análisis de datos cuantitativos y cualitativos y programación. Damos entonces inicio al panel Política de Ciencia Abierta con el profesor Diego Chavarro. ¿Aló? Muchísimas gracias. Bienvenidos al panel de Política Pública de Ciencia Abierta. Para mí es un honor estar aquí moderando este panel, entonces muchas gracias al equipo de OpenCon por confiarme esta labor. Tenemos aquí un equipo diverso, multidisciplinario, que nos va a aportar perspectivas distintas sobre la política de ciencia abierta en un momento que me parece muy coyuntural, especialmente por lo que ha pasado la última semana en Colombia, que ustedes lo han visto y de pronto han sufrido los trancones, etcétera, pero es la expresión de un movimiento estudiantil muy creativo, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y que está pidiendo a gritos una educación de calidad en el país y menos represión, mucho más escucha por parte del gobierno. Entonces yo creo que este momento es coyuntural precisamente para hablar de una política de ciencia y específicamente de una política de ciencia abierta. Con los panelistas hemos estado discutiendo ya hace algunas semanas sobre cómo hacer este panel y hemos llegado a la conclusión de que lo vamos a hacer de una manera muy abierta, en el sentido de que cada panelista escogió un tema que le parece coyuntural en la política de ciencia abierta y lo va a exponer. Van a tener entre 6 y 7 minutos cada panelista para tocar un punto clave que desde su experiencia es relevante para la ciencia abierta. Luego de eso vamos a abrir
el espacio para preguntas del público a los panelistas y luego vamos a tener una discusión un poco más enfocada sobre un punto que nos pareció también muy importante de la política de ciencia abierta que estaba preparando Colciencias, y es la formulación de un programa de ciencia abierta, de educación en ciencia abierta, para los ciudadanos colombianos. Entonces nos vamos a enfocar luego en la discusión de ese punto, específicamente en la pregunta de qué es lo que necesita un país como Colombia o un país latinoamericano para tener ciudadanos que entiendan y que puedan utilizar mucho más la ciencia abierta. ¿Qué significa ser un ciudadano en un país en este momento que tiene tantas necesidades, que tiene tantos conflictos, etcétera, y qué rol es el que desempeña la ciencia abierta para los ciudadanos colombianos? Bueno, voy a presentar entonces a los panelistas. Paola Andrea Ramírez, bibliotecóloga egresada de la UDEA, profesional independiente con experiencia en docencia, investigación y gestión académica, experta en gestión de colecciones, transferencia de la información y filosofía de las ciencias de la información, dedicada actualmente a la documentación para el área biomédica y la promoción de las iniciativas de acceso abierto a la información. Julio Gaitán, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Rosario, de Bogotá y director del Centro de Internet y Sociedad ISUR, magíster en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Investigación de la Universidad de Lecce, Italia. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de California en Berkeley, magistrado auxiliar y conjuez en la Corte Constitucional Colombiana, evaluador del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, CONACES, y del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador. Johanna Jaramillo, directora de Open Connection. Johanna es bibliotecóloga de profesión, ha dedicado su vida al estudio de la gestión de información desde y para la generación de conocimiento científico, facilitando el establecimiento de esquemas de gobernanza para la investigación científica. En este propósito, lideró la Biblioteca Digital Colombiana BDCOL como primer esfuerzo país de acceso abierto. Fue directora ejecutiva del Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento de Colombia como modelo de la consolidación de comunidades en el acceso abierto desde el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias. Fue representante técnico de Colombia ante la Red Latinoamericana de Repositorios La Referencia y propuso la Red Colombiana de Información Científica en consultoría con Colciencias. Isabel Bortagaray es socióloga y doctora en Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología del Georgia Institute of Technology. En el marco de un postdoctorado trabajó en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de Madrid. Isabel es profesora adjunta del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social en el Centro Universitario de Tacuarembó en la Universidad de la República. Integra el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha trabajado sobre políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en diversos países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Nueva Zelanda. En los últimos años se ha centrado en los efectos distributivos de ciencia, tecnología e innovación y su vínculo con procesos de inclusión social y desarrollo sustentable. Andrés Pavas, ingeniero electricista, experto en calidad de potencia eléctrica, profesor asociado adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 2015 ha trabajado como editor de la revista Ingeniería e Investigación y como coordinador de los programas de maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica de la UNCD de Bogotá. Como resultado de experiencia reciente, se ha aproximado al acceso abierto, la visibilidad, la evaluación académica de productos bibliográficos, investigadores e instituciones. Luz Fabiola Gómez, ingeniera de sistemas con magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asesora en entidades como Colciencias, DNP, Universidad Nacional, Agrosavia y la Corporación Colombia Internacional. Actualmente es asesora de la Subdirección General de Colciencias, responsable de la política de ciencia abierta en Colombia. En años anteriores coordinó el programa de formación de alto nivel y el Fondo para el Fortalecimiento de Programas Doctorales del proyecto Access. Cuenta con experiencia en diseño e implementación de sistemas de evaluación y seguimiento gerenciales y de productividad científica. En seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública de los sectores ciencia y tecnología, agropecuario y comercio, industria y turismo. Cuenta también con experiencia en manejo de información y elaboración de indicadores, es docente y ha trabajado en diversos temas como mercados agrícolas nacionales e internacionales, institucionalidad y ciencia y tecnología. César Payares, economista de la Universidad de Antioquia y máster en estudios sociales de ciencia y técnico por la Universidad de Salamanca. Experiencia en indicadores y medición de ciencia, tecnología e innovación.
Actualmente trabaja en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia, donde se encarga de medición de indicadores, acompañamiento a medición de grupos, apoyo a semilleros de investigación y hace la Secretaría de la Comisión que da recomendaciones sobre ciencia abierta de la UdeA. Entonces, vamos a empezar con nuestro panel y llamo entonces a Isabel Bortagaray, que nos va a hacer la primera presentación de este panel. Gracias, Isabel. ¿Cuál es? Esto es para pasar. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Me gustaría en particular agradecerle a María Alejandra, a Joana, a Fernando y a Diego por la verdad el cariño que han puesto a todo esto y a todo el grupo de organización. Es realmente un placer estar acá. He aprendido mucho estos 3 días. Soy una visitante, por no decir foránea, a esta conferencia y a esta temática, pero de alguna manera me acerco desde un lugar que tiene un punto de contacto. Empiezo. A ver, ahí. Para empezar, bueno, lo que ayer hablábamos con Joana desde dónde abordar un poco las preguntas que se nos planteaban, y me parece importante como especificar cuál es mi lugar, desde dónde estoy mirando estas políticas de ciencia abierta. Entonces, mi preocupación surge, bueno, primero, desde un lugar que mi área de estudio son las políticas de ciencia, tecnología e innovación como instrumentos de desarrollo. Entonces, me preocupa mucho la direccionalidad de las políticas de CTI y, en particular, su vinculación con el desarrollo sustentable y con la inclusión social. Entonces, la inclusión social, de alguna manera, es el punto de contacto con el tema de la ciencia abierta y de lo abierto. También me parece muy importante esta cuestión del cruce de fronteras y estar aquí desconociendo todo. Particularmente he aprendido un montón de siglas que me llevo como deber para ver qué quieren decir, pero me llevo mucho más que eso, me llevo muchos deberes y para ahondar en estas discusiones que me han resultado súper interesantes. Pero es muy interesante cuando uno se corre de ese espacio como conocido del lenguaje que se hablaba antes, de los marcos analíticos que ya son conocidos, y realmente es súper enriquecedor. Entonces también desde ahí es importante que especifique qué me estoy parando. Y también en un contexto de búsqueda de inclusión y apertura, particularmente teniendo en cuenta que esta cuestión de apertura que imprima a todo el proceso desde el diseño, la implementación de la política y también a la producción y difusión y uso de conocimiento. Entonces ese es un poco el punto de partida de mi intervención aquí. Me parece importante señalar algunas cuestiones como esenciales de mirando una política como en abstracto, una política de ciencia abierta, algunas categorías de análisis que pueden resultar y nos pueden dar como algunas miradas, ¿no? Una es el porqué y el para qué de la política de ciencia abierta. Y esto vinculado a lo que planteaba antes, el aspecto normativo, de no olvidarnos que las políticas, o sea, como instrumentos de desarrollo, en particular en nuestros países, y bueno, entonces tener en cuenta cuál es el fin último, un poco lo que planteaba antes Juan Pablo de la razón de ser, ¿no? Y eso es muy importante teniendo en cuenta, o sea, los marcos de evaluación deberían estar directamente vinculados con ese para qué y por qué de la política de ciencia abierta. Entonces me parece importante especificar esto. Después el para quién, a quiénes alcanza la política, quiénes son los que van a estar incluidos, cuál va a ser el límite de esa política, con quién, en términos del sistema de CTI, o sea, la política de ciencia abierta es parte de un sistema mayor de políticas. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas otras políticas con las que se va a relacionar? ¿Cuáles son las relaciones que se van a establecer? Teniendo en cuenta esa direccionalidad que hablé antes, la transversalidad, porque no queremos tampoco una política de ciencia abierta aislada de otras políticas. Su multidimensionalidad y la cuestión de la gobernanza, que es bastante importante en particular en este tema, teniendo en cuenta que sea una gobernanza policéntrica, distribuida y en transición, dado que estamos como en momentos de cambio, ¿no? Después, el cómo de la política, qué estrategias y mecanismos vamos a establecer e implementar para alcanzar esos fines últimos y con qué encuadres y marcos de evaluación.
Entonces, algunas cuestiones en particular que me gustaría subrayar y dejar planteadas como para seguir reflexionando con ustedes, tienen que ver con, primero, el alcance de la apertura. O sea, cuando decimos abierto, es una cuestión relacional, ¿no? Hay un abierto y hay un cerrado. O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esa apertura? Luego, el tema del singular de la ciencia, ciencia abierta. El singular puede ser tramposo y puede esconder o de alguna manera invisibilizar problemáticas y asimetrías de poder que hay entre las distintas ciencias. Entonces, también esa cuestión de especificar, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? Y más allá de la ciencia, también hemos estado hablando en estos días aquí de otros tipos de conocimientos que no son científicos, otros saberes. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre estos componentes? ¿Entran dentro del concepto de ciencia abierta? Luego, bueno, las dinámicas disciplinares que mencionaba y también las institucionales que no debemos olvidar que son bien importantes. Y finalmente, una cuestión del alcance del cambio. O sea, estamos hablando de que estamos expandiendo como el paradigma o estamos hablando de una sustitución, estamos hablando de una mudanza, de una transformación. ¿Qué es lo que debemos cambiar y qué es lo que debe permanecer? Creo que estas preguntas son importantes a la hora de establecer una política de ciencia abierta. Vinculado con lo que decía antes, como del ecosistema más amplio del resto de las políticas de ciencia, tecnología e innovación y con el resto de las políticas, dado que la complejidad de los problemas que enfrentamos, por ejemplo, en términos ambientales, necesitamos que estas políticas estén vinculadas con los dominios más tradicionales del espacio de las políticas. Entonces, esta cuestión de su vinculación y qué necesitamos que cambie y qué necesitamos que permanezca me parece muy importante. Y para terminar, ¿voy bien con el tiempo? Ah, ok. Bueno. Bueno, me faltaban dos, pero dejo la última para la segunda parte. No, y después me parece importante, interesante pensar, o sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, todos estos días hemos visto, es un ambiente muy efervescente, ¿no? Con mucha ebullición, con muchas ideas, con muchos cambios transcurriendo, como a nivel micro, ¿no? A nivel de las comunidades. Y por otro lado tenemos el nivel meso del diseño de la política, por ejemplo, ese documento que se mencionó antes de Conciencias, en particular en el caso de Colombia. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer dialogar estos dos niveles, el nivel más micro y el nivel más meso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos cambios se vayan acompañando entre sí y la vinculación entre los niveles? Después, ¿qué sistemas de gobernanza necesitamos implementar para facilitar estas transiciones y estos cambios? Y finalmente, la dimensión del poder, que me parece importante, dado que estamos hablando de políticas, y un poco trayendo la frase de Laswell de preguntar, bueno, ¿quién tiene qué, cuándo y dónde cuando hablamos de política, ¿no? La cuestión de la distribución del poder, distribución de recursos y los efectos distributivos de las políticas. Termino por ahí. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Seguimos entonces con, ya no se me olvidó ahora el orden, pero… Andrés Pavas. Andrés. Muchas gracias, Diego. Ok. Para empezar, estoy retomando también algo, me gustó mucho algo que dijo Isabel particularmente, es la motivación que tiene para esta presentación y mucho de lo que me ha traído al tema de ciencia abierta, y es preguntarse siempre cuál es el propósito que se persigue. El propósito que se persigue como investigador, como profesional, como miembro de una comunidad, como un editor. ¿Cuál es el rol que cumplimos dentro de una comunidad y qué es lo que buscamos? Y eso me encanta y creo que puede ayudarme para guiar un poco las conclusiones que quiero presentar, las preguntas que quiero formular. También quiero comentar algo que me gustó mucho de la presentación de Carolina Botero antes del café. Y es, en primer lugar, yo todavía durante estos días y mucho antes con mi experiencia escasa soy capaz de definir lo que es ciencia abierta y tampoco quiero hacerlo en este momento. Diego Gómez nos presentó el miércoles pasado en una actividad que hicimos en UN Radio una definición, no la recuerdo a cabalidad, pero de lo que estoy seguro con respecto a lo que dice Carolina y confío en eso y creo que esa es la manera correcta de definirlo, es que necesitamos encontrar nuestra propia receta con su color, gusto, sabor y todo lo que nosotros queramos agregarle.
Para poder avanzar entonces, quiero comentar una experiencia que hemos tenido aquí en la universidad relacionada con el apoyo de los procesos de acreditación de programas académicos. Al estar encargado de la acreditación de un programa de doctorado y de una de maestría, pues tenemos que compilar toda la información sobre actividades curriculares, investigación, proyectos, egresados, financiación, movilidad internacional y muchos otros datos. Esa información hicimos un esfuerzo grande para compilarla, pero nunca la podemos tener. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Acreditación nos requiere normalmente unos datos adicionales. Para conseguir esa información tuvimos que recurrir en su momento a cada uno de los profesores de nuestro departamento y no logramos conseguir ni claridad ni completitud en toda la información. Empezamos a escarbar en bases de datos, en sistemas de información, tanto internacionales como nacionales, nuestros repositorios, y descubrimos que hay muchísimas deficiencias en la normalización de esta información y por eso empezamos un proyecto en el que estábamos preguntándonos acerca de cómo nos ve el mundo, no únicamente en nuestro programa, sino también a la Universidad Nacional. Pensando eso como visibilidad académica, con el propósito de reconocer qué tanto nos ven afuera, tomamos una definición y tratamos de compilar información. Este ejercicio de acreditación lo hicimos en 2015 y la información que nosotros usamos para presentarla la tuvimos que compilar manualmente. Hicimos compilaciones a través de sistemas automáticamente, pero realmente fue muy difícil compilar toda porque fuimos conscientes de que había información que no se podía capturar por estos sistemas, que era inexistente en estos sistemas o que estaba mal identificada. Entonces empezamos a escarbar por otros sistemas. Tratamos de conseguir la información de las bases de datos de CEBELAC, de los perfiles de CEBELAC y su productividad de Colciencias, y esta información nos tardó 3 años en llegar acá. Actualmente la tenemos, actualmente soy consciente que es un poco más fácil conseguir esta información, pero una primera pregunta que formulábamos en relación con el proyecto es: ¿sabe la Universidad Nacional cuánto y qué produce? Descubrimos en ese ejercicio que la Universidad Nacional, el 13% de nuestros colegas no tiene productividad reconocida dentro de la institución y el 37% de nuestros colegas, profesores activos hasta 2017, no tienen una productividad relacionada con Colciencias. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos al hacer una evaluación de un programa es: si estos docentes y estos colegas no están trabajando en investigación o en extensión, probablemente están trabajando en docencia, ¿y cómo se reconoce eso? ¿Y qué rol cumple dentro de lo que nosotros queremos pensar como la productividad de una institución en términos de ciencia, de producción de conocimiento? Encontramos, una vez tuvimos oportunidad de analizar la productividad en Colciencias, que hay una diferencia enorme entre la productividad que tenemos reconocida en la universidad y la productividad que se relaciona en los perfiles de Colciencias para quienes están relacionados en Colciencias. Y la relación es más o menos de 2:1. Son 120.000 productos en una ventana de observación de 30 años los que encontramos para profesores de la Universidad Nacional Sede Bogotá en Colciencias y 40.000 en nuestros sistemas de información. Respondimos la primera pregunta: la Universidad Nacional en su sistema no conoce esa información. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber realmente qué tanto produce la universidad? ¿Tenemos un sistema que nos permita compilar esta información? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? La respuesta es no. Si nosotros queremos preguntarnos acerca del propósito que perseguimos como institución en relación con nuestro compromiso con el desarrollo de conocimiento, pero desconocemos nuestra capacidad real, creo que no estamos suficientemente bien informados para tomar decisiones, sea sobre el curso que debamos seguir en un esquema de ciencia tradicional y tampoco en un esquema de ciencia abierta. Entonces, una primera pregunta que quiero formular es: si no tenemos esa capacidad, si no tenemos esa infraestructura, si no sabemos realmente todo lo que tenemos, ¿somos realmente autónomos para tomar decisiones en cuanto al curso que habrá que seguir en el caso de que sigamos una línea de ciencia abierta? Algo que también quisiera resaltar, voy a pasar un poco rápido por esto, esta es una información que me parece interesante. Pasando hacia la información que nosotros compilamos acerca de visibilidad, encontramos desde 2 fuentes que son de amplia utilización tanto en el contexto abierto como en el contexto de productos cerrados o de suscripción, que de nuestros profesores solamente el 7.6% tienen perfiles de ORCID y Google Scholar simultáneamente. Es una muestra muy pequeña de todo lo que hacemos, y si su identificación se deriva de esta gestión de su identificación, pues también seguramente vamos a tener un problema para que el mundo reconozca realmente lo que hace nuestra institución. Adicionalmente, quisiera resaltar, esta es información,
Gracias. Que me compartió el profesor Alexander Gómez, que es información sobre el Observatorio de Ciencia y Tecnología. Muchos de ustedes conocen esta información y es que nosotros invertimos el 2.2% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Esta es solamente la cantidad per cápita de inversión en ciencia y tecnología que nosotros tenemos. Una parte importante de estos recursos que tenemos en términos de inversión general, por supuesto, son los recursos que tiene Colciencia. Se invierte en formación de personal de alto nivel y también en proyectos de investigación. Si nos comparamos con OCDE o el promedio de Latinoamérica, estamos en una brecha enorme. La pregunta que hay que formularse acá, no sé cuál vaya a ser la receta de nuestro acceso abierto, de nuestra ciencia abierta, pero si nuestros inversores, las personas que invierten en investigación aplicada o básica en el país, tienen las reservas o los escasos recursos que tienen en el esquema de ciencia tradicional que tenemos, al abrirnos no corremos también un riesgo en que su atención y su interés de invertir pueda cambiar o que simplemente pierdan el interés por invertir. Quiero terminar acá comentándoles unas preguntas amplias, no tengo respuestas, pero el ejercicio de este proyecto nos ha permitido realmente generar otras dudas que las queremos compartir con toda la comunidad y por supuesto con Colciencias. En primer lugar, ¿realmente conocemos la productividad del país? ¿Somos capaces de tener plataformas que nos den la autonomía para decidir si cambiar nuestros programas académicos y cómo orientarlo? ¿Tenemos soberanía en esta información? ¿Qué tan alineado está esta idea de la ciencia abierta con lo que nosotros estamos haciendo ahora? Eso lo mencionaba Isabel de alguna manera hace un momento. ¿Qué tan cerca estoy de definir una receta? ¿Realmente quiero a todo el mundo tenerlo en abierto? ¿Qué tanto tengo que respetar esas particularidades que tienen quienes quieren mantenerse en un esquema diferente? ¿Y cómo debo prepararme para poder atraer financiación e inversión en un contexto de ciencia abierta? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos un sábado. Yo no tengo presentación. Para construir este tema que es tan importante para el país, yo quisiera como abordar unos temas generales y me disculpan la deformación profesional. Por supuesto voy a hablar de sistemas de información como eje fundamental para un asunto de política pública y voy a intentar hacerlo desde lo gubernamental, ya que he estado involucrada en 3 de las estrategias nacionales, y desde lo institucional, ya que he estado involucrada en 2 de las políticas institucionales. Entonces me perdonarán que vaya de un lado a otro. Estoy por supuesto de acuerdo no solamente con los compañeros que han ido antes, sino además con el panel de esta mañana, en que lo primero que tendríamos que analizar es cuál es la misión de la investigación que estamos planteando, porque parece ser que en la política es muy bonita la definición de la misión, pero cuando llegamos a los aterrizajes y a las evaluaciones no se corresponde esa misión con el desarrollo, el bienestar social, el desarrollo territorial y demás. También estoy de acuerdo en que esa investigación hay que pensarla en términos de por qué, para qué, pero además hay que pensar con quién y para quién, ¿sí? No es solamente ese para quién, para quién genero ciencia, sino además con quién puedo generar ciencia, y llamo específicamente la atención sobre el panel de ciencia ciudadana de ayer, ¿sí? Donde la ciudadanía no solamente es receptora de la ciencia, sino que además inicia procesos de investigación por cuenta propia. Lo otro, en términos de lo institucional, siempre les hago la invitación en pensar cuál es la misionalidad institucional, y ahí me voy un poco a lo que mencionaba el profesor Andrés Pavas, y es ese tema de la búsqueda infinita de la visibilidad y de la productividad en la ciencia. Yo en realidad lo que creo es que hay que abandonar las ideas de la productividad y la visibilidad y concentrarse en procesos de impacto social, concentrarse en resolver los problemas. Cuando resolvemos los problemas, la visibilidad es inevitable. Un poco es, y llamo la atención sobre el caso de Mabel Torres, que se ha concentrado a resolver los problemas territoriales de Chocó y todos la conocemos. Entonces creería que hay que abrazar esa idea. Yo he encontrado en mi experiencia algunos temas puntuales, y habrá que reconocer que
al igual que el sector bibliotecario, el sector de la investigación es un sector con principio cooperativo. Trabajamos sobre los hombros de gigantes y empujamos la frontera de conocimiento desde ahí. Eso significa, entre otras cosas, y hace parte de nuestro eslogan institucional, que nosotros generamos ciencia para el mundo, y eso tiene unas implicaciones éticas y unos principios fundamentales que es necesario recordar cada vez que pensamos en la apertura o cada vez que pensamos en el cierre. La información científica, por supuesto, es mucho más que el paper, ¿sí? Y ahí ya me meto un poco en el asunto bibliotecario, y es reconocer los tipos documentales que se mueven alrededor de la investigación. Yo hace rato que abandoné la idea del paper como el rey de la publicación científica, y creo que hay documentos en la investigación que tienen mayores posibilidades de completitud, ¿sí?, y de aporte en la frontera del conocimiento que el paper, que finalmente es un poco el resumen de una investigación. Necesitamos también recuperar el resto del ciclo, recuperar los instrumentos, las metodologías, los estados del arte, los datos de investigación, las conclusiones, cuáles son las aristas de investigación que se nos vienen para poder trabajar temas de gestión de conocimiento. Pero ahí estamos teniendo unas dificultades fundamentales, y es que cuando vemos el trazo completo de la investigación y vemos la forma en la que lo gestionamos, bien sea desde lo institucional o desde lo gubernamental, desde lo estatal, tenemos unos problemas serios de articulación. Parece ser que al interior de las instituciones cada una de las áreas es una isla, entonces uno encuentra la editorial en su lado, la biblioteca en el suyo, infraestructuras tecnológicas es otra cosa, y parecería ser que la política institucional de ciencia abierta recae única y exclusivamente en los hombros de las vicerrectorías de investigaciones, cuando en realidad la investigación permea todo el quehacer institucional, desde la proyección social hasta la alimentación de sílabus. Y ahí un ejemplo sencillo, y es: si hiciéramos sílabus y programas de formación basados en resultados de investigación, estaríamos formando gente en prospectiva, porque al final del asunto la gente que formamos hoy, cuando se gradúe, en 5 años va a estar resolviendo los problemas que les enseñamos a resolver hoy. Hay que intentar hacer unos marcos más generales y formar en prospectiva, de tal manera que cuando salgan estén resolviendo los problemas de dentro de 5 años, que es cuando los van a necesitar. En ese sentido, para mí la necesidad de información científica es una necesidad latente, y en ese sentido no estoy hablando solamente de los documentos y de las infraestructuras, sino de un cúmulo mucho más complejo: identificación de actores, prácticas, necesidades y expectativas de esos actores, generación de servicios especializados de información, no solamente temas de boletines bibliográficos, que es un poco a lo que nos hemos acostumbrado en bibliotecas, sino ir mucho más allá a la generación de redes de conocimiento y demás. Articulación de servicios de información académica, ciudadana, servicios de animación sociocultural, científico-pedagógicos y servicios de información local, es decir, un trazo completo por todo el ecosistema bibliotecario. Generación de formación de usuarios diferenciados, generación de acuerdos para interoperabilidad semántica de productos de investigación. Esto significa creación de lenguajes documentales, ¿sí? Estamos hace poco en el Congreso de Gobernanza, estábamos en el tema de la gobernanza, y una de las críticas era: no tenemos información en completitud, confiable, ¿sí?, e interoperable, y esos son sistemas de información para levantar la gobernanza de la ciencia. Disposición de herramientas para la generación, recuperación, organización, disposición y preservación de la información científica. Y sobre este último, llamar la atención sobre uno de los procesos de investigación en el que participó también la profesora Paola Ramírez, donde encontramos que la información científica tiene 8 de las 10 características que hacen que un documento sea patrimoniable. Entonces estamos hablando del patrimonio científico de la nación. Voy a cerrar con una sola cosa, y es:
llamar la atención sobre que todo el proceso de ciencia abierta inicia y termina con una cosa que hemos querido llamar la querendura. La querendura es la forma amorosa de hacer cosas. Piensen ustedes, si yo lo quisiera hacer de manera corta, piensen ustedes en cómo lo hacen con sus hijos, ¿sí? Él se enoja y ustedes esperan a que él se calme para poder explicarle de forma amorosa, ¿sí? Si no entiende, ustedes de una manera amorosa hacen que él entre en razón. No se enojan con el otro, siempre será un interlocutor válido en sus vidas, ¿sí? Entonces, el sentimiento de querendura es ponerse un poco también en el lugar del otro y ayudarnos en el marco de la ciencia abierta a transitar por este camino de cambio y a entender que hay cosas que pasan y hay cosas que no conforme lo vayamos entendiendo. Muchas gracias, Johanna. Seguimos con Fabiola. Buenos días. El documento Lineamientos de Política para una Ciencia Abierta en Colombia se construyó entre los años 2016 y 2018, fruto del trabajo de actores internos y externos de Colciencias. En lo que fue desde febrero y julio de este año, el documento se sometió a consulta pública en diferentes escenarios. ¿Para dónde? Okay. No, para que suba. Ok. Un primer medio de consulta fue virtual, en el que se indagó por los lineamientos consignados en el documento, y otro fue a través de los talleres de la Red Colombiana de Información Científica, donde se iniciaba con el tema de ciencia abierta. Para dar un marco al taller, se realizaron 7 talleres, 2 en Bogotá y los demás en otras ciudades del país. El objetivo de mi presentación es mostrarles los avances que ha habido con el documento a partir de estos aportes de la comunidad y del plan de acción inicial preparado a partir de los lineamientos iniciales. En cuanto a lineamientos del documento que muchos de ustedes conocen, que este fue el tema de consulta de la consulta virtual, y aprovecho para agradecer los comentarios de muchos de ustedes, particularmente digamos, más completos nos los enviaron la Fundación Carisma y los colectivos de bibliotecarios. Digamos que han sido aportes muy buenos que nos han permitido precisar, completar y ajustar algunas partes del documento. Digamos que estamos en ese documento en ajustes. Los lineamientos iniciales estaban dirigidos a 3 temas de especial interés. Uno, cómo articular lo que es el régimen de propiedad intelectual con la ciencia abierta. El siguiente, promover la interacción entre actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el último, explorar mecanismos e incentivos para el fomento de la ciencia abierta. En cuanto a esos componentes iniciales que de manera concertada los diferentes actores definieron que se iban a trabajar en esta política, ha habido avances en varios de ellos que los voy a ir presentando en la medida que presento los lineamientos, que son acceso abierto, licencias abiertas, ciencia ciudadana, métricas abiertas, agendas de investigación abiertas, mecanismos de financiación abiertos, datos de investigación abiertos e infraestructuras y herramientas abiertas. En cuanto a la consulta virtual y a la encuesta realizada en el marco de los talleres de Red Col, nosotros encontramos, después del análisis de esto, digamos, de todos los comentarios, observaciones, recomendaciones, que hubo mucha coincidencia entre los aportes de ambos medios.
Las preocupaciones son muy similares, eran prácticamente las mismas y estaban enfocadas en lo que era la necesidad de capacitación, ¿sí? Un desconocimiento muy grande de lo que es ciencia abierta, temas de ética, preocupación por el plagio, desconocimiento de la propiedad intelectual, temas relacionados con apropiación social del conocimiento, inquietudes sobre cómo financiar la ciencia abierta, infraestructura, medición y el tema del apoyo institucional. Muchas inquietudes estaban pues muy centradas en esto, dado que algunos investigadores expresaban que aún dentro de las instituciones, universidades y centros de investigación, a veces no había apoyo de los directivos o a veces los investigadores no querían compartir, o sea, este tipo de inconvenientes. Todas las inquietudes recibidas se organizaron en mesas temáticas, las cuales fueron analizadas por personas conocedoras de los temas dentro de Colciencias. Por ejemplo, lo que fue temas de propiedad intelectual, estuvieron personas de la Secretaría General y la Dirección de Innovación. Así sucesivamente, cada uno de los temas fue un taller que permeó todas las áreas de Colciencias. Tuvimos diferentes mesas en las que se han venido analizando los diferentes temas y producto de todo ese trabajo se decidió incorporar un lineamiento nuevo, que es ese que tengo marcado ahí como el número 3, que es impulsar la ciencia ciudadana a través de la ciencia abierta y de la apropiación social del conocimiento. Digamos que en este punto ya se había identificado la necesidad de establecer, esto se me mueve, ya se había identificado la necesidad de realizar una articulación real con la política de apropiación social del conocimiento de Colciencias que va en proceso y con la política de ética de la investigación. Entonces, desde ese sentido, no son políticas que se van a trabajar de manera independiente o desde una política tratando de hacer lo que le compete a la otra, sino articular esfuerzos. Y otra cosa, digamos, clave para tener en cuenta es que me desconcentré. Bueno, en cuanto a los principales avances que ha habido, pues en esta primera articulación del régimen de propiedad intelectual con los principios y componentes de la ciencia abierta, se ha propuesto un artículo en el plan de desarrollo para aclarar lo que es la propiedad intelectual de productos resultados de investigación financiada con recursos públicos. Se logró, es el artículo 169 de la ley 1955 con la que se expidió el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento Colciencias está elaborando la resolución para reglamentar este capítulo, este artículo, tema en el cual estamos trabajando coordinadamente para que la ciencia abierta quede incluida. Asimismo, pues de la mano con este artículo, las convocatorias y contratos que salgan de convocatorias de Colciencias, pues deben estar acorde con los principios de propiedad intelectual, digamos, para que no vaya a haber complicaciones entre ambos. En este mismo lineamiento se encontró la necesidad de diseñar un programa de capacitación, pero este sí es como de más alto nivel, que explique de manera detallada cuáles son las implicaciones jurídicas de la ciencia abierta frente a la propiedad intelectual. Hay mucho desconocimiento en eso. Otra sugerencia fue reglamentar la política de ciencia abierta en Colombia. Se está trabajando en el decreto, el cual tiene en cuenta, bueno, me va a tocar parar, pero sí les quería mostrar cuáles eran los avances que se han tenido en los diferentes lineamientos. Pues de todas maneras, ahora vamos a trabajar el tema propuesto por Diego, que, ¿cómo? Sí, va a tocar hacerlo después, pero digamos ahí les tenía como cuáles han sido los avances para que ustedes, digamos, sepan qué aportes
se han ido incluyendo en el documento inicial que todos observaron. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, especialmente a Diego, María Alejandra, a Joana. Es el PDF. Listo. Dale uno. Les voy a hacer una breve presentación. Desde hace unos 4 años la Universidad de Antioquia ha venido trabajando los temas relacionados a la ciencia abierta. Y específicamente desde el 2017 el plan de desarrollo que actualmente está vigente en la universidad, que tiene objetivo una universidad innovadora para la transformación de los territorios, y ese objetivo habla mucho del compromiso de la Universidad de Antioquia, que no es solamente investigar, sino que esa innovación debe servir para los territorios. Dentro de uno de esos lineamientos estratégicos maneja que se debe propender por la ciencia abierta. A partir de eso, nosotros en los últimos años hemos venido desarrollando algunas actividades para intentar que la universidad se aproxime a esas temáticas o a esta nueva dinámica de la ciencia. Una de las primeras fue el Acuerdo Superior 401-2018, está aprobado recientemente, pero lo venimos aprobando, tramitando y discutiendo desde 2015, nos demoramos 3 años en todo el proceso, en el cual la Universidad de Antioquia define su política de acceso abierto, la primera universidad pública en definir una política de acceso abierto, donde se mantenían 4 elementos muy generales. El primero es que el repositorio de la Universidad de Antioquia se define como la fuente donde se alojará la publicación de la universidad. Para ello se define el depósito delegado, que es que se le delega en la biblioteca como un actor del sistema universitario de investigación toda la recopilación de los documentos y la inscripción en el repositorio. Eso es importante porque la biblioteca antes de esto no era un actor tan integrado dentro del sistema universitario de investigación, y a partir de aquí ya empezamos a integrarnos, a generar más sinergias, como decían ahora, entre las distintas, que no haya coordinación o articulación entre las dependencias. Otro requisito es que los documentos deben estar evaluados por pares con una de las condiciones que se impuso allí. Nos suscribimos a la Declaración de Berlín. Las revistas, todas las revistas de la Universidad de Antioquia por tradición son de acceso abierto. Ahora se reglamenta y se formaliza esto y se le define una licencia Creative Commons para ya reglamentar todo ese tema de las licencias. Y se promueve la generación de una cultura proclive a la difusión y a la promoción del acceso abierto dentro de la Universidad de Antioquia. Aquí, ¿qué elementos encontramos en primer lugar? Cuando nosotros hablamos de acceso abierto a la universidad entre investigadores y entre distintos actores, lo primero que viene a la cabeza o que nos comentan los investigadores es el APC. Entonces, dentro del imaginario de muchos investigadores se hace la relación de que acceso abierto implica pago de APC. Por eso le damos mucha importancia al tema de la cultura, para aclarar qué es acceso abierto y también qué comprende la ciencia abierta. Nosotros tampoco tenemos una definición muy precisa o claramente estructurada de qué es ciencia abierta. Lo tenemos como un concepto al cual vamos a apuntar, pero no qué es específicamente. Otra actividad en la cual hemos venido trabajando es el tema de la tabla de aceptación de productos. Nosotros tradicionalmente, como la mayoría de universidades, nos suscribíamos a los artículos como el paper, como la fuente primaria de producción científica. Desde hace 3 años, en una estrategia que tenemos, una convocatoria, dijimos no, la producción científica es más que el paper, hay distintas categorías de producción, hay distintas formas de producir conocimiento. Entonces desarrollamos una especie de tabla que tiene 4 categorías, ahorita se las muestro, con distintos productos que reconocemos en la universidad, en la cual es aceptada en convocatorias. Entonces los profesores producen investigación, producen distintos productos y nosotros los reconocemos con los compromisos de los proyectos. Aquí un principio que teníamos era alinear las distintas dependencias, porque el Vicerrectoría de Investigación reconocía un artículo bajo unas condiciones, asignación de puntaje tenía otras condiciones para reconocer el producto, pooling es otra, modelo de medición otras. Entonces lo que intentamos hacer en esta tabla de aceptación era como coordinar o hacer cierta armonización para que los investigadores supieran cómo le íbamos a hablar. Algo en el espíritu de Leiden, de la transparencia, de conocer qué es la evaluación. Reconocer la diversidad de productos, y una característica importante es que lo concebimos como modelo dinámico.
lo que se aprobó fue un concepto global, pero el tipo de productos, los criterios de calidad, etcétera, sí se reconoce que se deben actualizar periódicamente y ahí ya estamos distintas dependencias trabajando para la armonización. ¿Cuáles son los tipos de productos? Nos basamos en las 4 categorías del modelo de medición, porque recuerden, es generar algo que sea coherente entre todo el sistema, pero por ejemplo en generación de nuevo conocimiento incluimos otras obras artísticas. Los libros ya no tienen que estar reconocidos por WOS o Scopus para ser de alta categoría, sino que nos basamos en la editorial con unos criterios propios. Desarrollo tecnológico e innovación aproximamos a asignación de puntaje. En formación de recursos humanos lo que nos interesa es que participe en proyectos de investigación, no graduar al estudiante, sino que el estudiante se forme en investigación. Y en apropiación social del conocimiento definimos unas categorías, unos criterios para definir parámetros de calidad. Es discutible, estamos en mejora, pero buscamos diferenciarnos del modelo en que el modelo de medición, por ejemplo, te da una categoría absoluta y no te da incentivos tan claros para la apropiación, y que te incluye los eventos académicos como apropiación social del conocimiento. Nosotros no, nosotros los conseguimos con generación de nuevo conocimiento para dar más claridad que se busca con el concepto de apropiación social del conocimiento. Listo. Y lo otro, lo más reciente que estamos haciendo es la Comisión de Ciencia Abierta, distintas dependencias, biblioteca, propiedad intelectual, vicerrectoría de investigación, representantes de las distintas áreas. Formamos una comisión para darle recomendaciones a la Universidad de Antioquia sobre cómo aproximarse. No decirle, esa es la política de gestión de datos, no. Señor vicerrectoría de investigación, señor CODI, señor Universidad de Antioquia, esa es la manera en que usted debe analizar la gestión de datos para en el futuro tener información suficiente y ahí sí hacer una política de gestión de datos. ¿Cuáles son los elementos que concebimos? Acceso abierto, gestión de datos e infraestructura, evaluación y ciencia ciudadana. Son los 4 elementos. Ya hemos cubierto el acceso abierto, hicimos con un equipo de investigación una investigación y encontramos que el 52% de la producción de la Universidad de Antioquia está en abierto con una tendencia creciente. Y eso ya nos da ciertos datos para la toma de decisiones. En ese momento estamos en el tema de evaluación, entonces ¿cómo sugerirle a la Universidad de Antioquia cuáles son los elementos que debe concebir para evaluar a sus investigadores? Bajo un principio, reconocer la diversidad de las áreas de conocimiento, métricas responsables, incluir Leiden, incluir DORA, para proyectarnos el futuro. Y voy a tomar un poquito de tiempo. Esas son las 3 principales barreras que hemos encontrado. Primero, barreras institucionales. Hacer los cambios de incentivos y hacer los cambios de política parte de que quienes toman decisiones en nuestra universidad es colegiado tengan claro qué es la ciencia abierta o cuáles son los conceptos de ciencia abierta, y eso implica un cambio cultural en la toma de decisiones. Y eso dificulta mucho los cambios en la toma de decisiones porque está el criterio de si hacemos este cambio en la producción, entonces nos vamos a castigar en rankings. La cultura universitaria, lo que les decía del APC, y por último, el tema de la inversión. Adoptar y transformarnos hacia ciencia abierta implica inversión de recursos, infraestructura, equipo humano, comunicaciones, etcétera. Y esas son las 3 grandes barreras que nosotros identificamos en las instituciones para llegar a ciencia abierta. Qué pena el retraso. Buenos días, muchas gracias a todos. Yo quiero en primer lugar agradecerle a los organizadores del evento, felicitarlos, porque hoy que estamos cerrando el evento es muy grato todo lo que hemos compartido, la diversidad de las opciones que hemos escuchado y la alegría de tener un OpenCon en casa. Voy a presentar simplemente esto, que es el punto de partida de mi invitación acá, la parte teórica, que ha sido siempre el lugar donde mejor me muevo, y lo que me llevó a acercarme al asunto de políticas, instrumentos de ciencia abierta, que es esta plataforma creada por UNESCO. Se lanzó en el CILAC de 2016, los invito a que la conozcan, es absolutamente fabulosa en términos de lo que integra, lo que reúne y lo que nos permite analizar. Esta plataforma es un… Gracias.
Esta plataforma es exactamente, es un sistema de información con una capacidad de análisis que reúne, instrumentos y políticas no solo de ciencia abierta, sino de ciencia y tecnología en general. Todos nosotros que estamos muchas veces consultando, buscando cosas que están dispersas en muchos lugares, este es uno de esos recursos muy útiles. En el 2016, estando con la Asociación Columbus, que es una organización de red de universidades de América y Europa para promover la cooperación, tuvimos la oportunidad de actualizar para el inventario de GoSpin las políticas de ciencia abierta en América Latina en particular. El portal las reúne globalmente, con énfasis por supuesto en países en vías de desarrollo o de medianos y bajos ingresos, como nos dicen ahora, o como nos decían antes del tercer mundo. Y eso me lleva a al siguiente punto. No nos distraigamos con qué es ciencia abierta. Así como no nos distraigamos con que si nos llaman del tercer mundo o de bajos o medianos ingresos o en vías de desarrollo, nosotros sabemos en qué estamos y cuál es la situación en la que nos encontramos, sin importar cuál sea el nombre de ciencia abierta. A lo que nos podemos abocar ahora es a una gran oportunidad de repensar todo el sistema de comunicación e información. La ventaja y la desventaja de la perspectiva de los teóricos es que podemos pasar mucho tiempo mirando las cosas desde lejos y eso nos hace tener un foco muy grande en el que los detalles que los copanelistas han presentado no se ven, pero ver el bosque también tiene su gracia y un poco esa es la invitación que yo les hago. Las políticas son un instrumento, es un medio. Lo hemos escuchado aquí en todos estos días, Juan Pablo Alperín nos lo repitió hace un momento. Mucho antes de que existiera cualquier cosa que se llamara política de ciencia abierta en América Latina, hacíamos eso. Mucho antes de que el zafarrancho fabuloso que Internet ha producido en todas nuestras vidas llegara, nosotros vivíamos bajo los preceptos de la ciencia abierta. Hace apenas 30 años, las revistas científicas eran sobre todo un medio de comunicación cuyo prestigio se sostenía en grandes comités editoriales. Las revistas de América Latina tenían su nicho, tenían su distribución, desarrollábamos estupendas colecciones de hemeroteca a base de intercambio, de canje. Cuando no podíamos pagar la suscripción al año siguiente, ahí nos quedaban las que teníamos. Teníamos los sistemas de índices y los sistemas de índices y los inventarios de aquellas revistas que no podíamos comprar del todo, pero entonces nos suscribíamos a los índices y los teníamos ahí disponibles. La bibliometría no era otra cosa que una forma de observar cómo se movía la información dentro de la comunicación. En solo 30 años, con toda la razón, Internet hizo volar todo eso por los aires. De pronto la bibliometría se convirtió en cienciometría y dejó de ser un mero instrumento para medir y observar el comportamiento de la información científica y ahora resulta que es una medición de la calidad de la investigación o de la ciencia. De pronto la ciencia abierta se convierte en algo que nos asusta a todos, cuando eso era lo que habíamos estado haciendo siempre y lo que siempre habíamos querido hacer. De pronto las revistas dejaron de confiar en sus lectores y en sus editores y se entregaron a índices y a mediciones muy complicadas, que ya afortunadamente no hay que argumentar ni discutir cuáles son las falacias que hay detrás de las mediciones del factor de impacto. Y las políticas en particular, en vez de ser una gran promoción para nosotros, se han convertido en un instrumento de cohesión. Para cerrar al respecto y hacer unas propuestas también en clave teórica y general, pienso que es muy importante reconocer que no importa con todos los contenidos, todos los criterios, todas las perspectivas que sabemos de cómo se hace una política, de cuáles son los componentes que tiene que tener,
De nada sirven todas esas políticas si no tenemos una estrategia que sostenga esas políticas. Entre las, si puedes pasar a las siguientes para ver, entre las conclusiones que yo he sacado de las observaciones de hacer este inventario de todo lo que, puedes ir pasándolas para que vean los datos de América Latina, esto no lo voy a repetir, quiénes tienen políticas, quiénes no las tienen. Aquí lo importante es que con política o sin política, las acciones, la infraestructura, las plataformas y las estrategias, los recursos que nos garanticen esas acciones es lo importante. Hay en ese sentido dos líneas grandes, las políticas que vienen como mandatos de los financiadores. Gracias. ¿No son 8 minutos? Bueno, las políticas que vienen de los mandatos como los financiadores, el que pone los recursos nos exige otra vez que recordemos que lo que se está financiando con recursos públicos tiene que seguir siendo público. Pero por otro lado, las políticas desde abajo institucionales. La gran ventaja de un panorama y un sistema tan grande como el que tenemos es la posibilidad de poder desarrollar, así como el recetario con ingredientes hechos a nuestra medida, unas políticas que reúnan básicamente los elementos generales de reconocer que la ciencia abierta es una oportunidad para volver a tomar el control de lo público y evitar que sea convertido en un bien comercial y que no sea expropiado a todos, porque cuando nos expropian la ciencia no es que expropian la ciencia de Europa ni la de aquí, no, es la de nosotros como humanidad. Una política que busque garantizar toda la integración de sistemas grandes y complejos que dependen de cambios culturales que son lentos, así que paciencia, una política que nos permita equivocarnos, por supuesto, y que parta de lo que se planteaba hace un momento, y es la modificación de los sistemas de evaluación de los investigadores, de las investigaciones y de las universidades, y por supuesto un inventario y un reconocimiento de lo que ya hemos hecho. Ciencia Abierta ha estado aquí hace rato. Muchas gracias. Pues en estos 7 minutos, mis dos lugares de enunciación, y es que hablo como abogado de Derecho Constitucional de los Derechos y hablo desde la Universidad del Rosario, que por allá en el año 2007 suscribió un convenio con Creative Commons para ser la institución afiliada en Colombia, así que hay un trecho, hay recorrido en la Universidad del Rosario, en el impulso del acceso abierto y ahora de la ciencia abierta. Pero quisiera referirme en esta presentación a como el horizonte de expectativas del derecho a la ciencia, que viene movilizando UNESCO. Y quisiera hacerlo a través de 3 tracks: ciencia y democracia, el marco jurídico de ese derecho a la ciencia, y una insinuación y un tercer punto de insinuación provocadora en torno a cómo pensarnos la ciencia. Yo creo que pensarnos ciencia y democracia es pensarnos políticamente el tema de la ciencia, que creo que estamos en una época, en una era en que a pesar de que reconocimos hace tiempo que el conocimiento, que no hay nada más político que el conocimiento, creo que la ciencia se ha enmarcado y se ha desligado de su componente político, y creo que aquí hay un horizonte de preocupaciones muy grandes que señalabas, Mariano, y es que estamos en un momento crítico de toma de decisiones que no pasa solo por los pequeños cambios en las prácticas y artefactos, sino por repensarnos políticamente el conocimiento y su función y sus relaciones con el mundo democrático que quisiéramos construir. Así que lo primero que tengo que decir en relación con ciencia y democracia es la necesidad urgente de romper
las jerarquías entre los marcos definitorios de lo que es la ciencia y lo que son los conocimientos, que no ha sido un tema ajeno a la discusión sobre el derecho a la ciencia, en la medida en que los abogados vienen diciendo que cuando otros conocimientos se intentan registrar como ciencia, dicen, creo que estamos en un campo delimitado en el que tenemos que tener en cuenta que los conocimientos tienen su propio estatuto de protección, pero que no se nos metan a la ciencia. Ahí entramos en problema con otras formas de producción del conocimiento, que es precisamente lo que nos jugamos en la ciencia abierta. De tal manera que creo que estamos en la necesidad de repensarnos el conocimiento y por supuesto la ciencia de la economía política del conocimiento, en un modelo científico que reproduce o que es hijo del modelo económico que lo alimenta, y eso creo que es neurálgico a la hora de pensarnos no solo la ciencia abierta, sino el derecho a la ciencia. Estamos encerrados a la hora de pensarnos la ciencia en la teoría política del individualismo posesivo, y creo que todos los referentes, y lo vuelvo a hablar desde una facultad de Derecho, como en las facultades de Derecho, que son esos lugares neurálgicos en donde nos pensamos la propiedad intelectual, pero no nos pensamos el derecho de acceso al conocimiento con el mismo peso. Así que hay una simetría ahí de origen en donde parecería que no es tan derecho el derecho de acceso al conocimiento como lo es el derecho de propiedad intelectual. Y ahí la tenemos perdida en el origen, en los currícula de las facultades de Derecho, y esto se refleja en el imaginario social y particularmente en el imaginario académico, en donde existe a la hora de proponer políticas de acceso abierto, de ciencia abierta, un sistema de prejuicios y de estigmatizaciones relacionadas con lo público, relacionadas con la producción colectiva del conocimiento, como que no es tan bueno, como que hay dudas allí de validación, y entonces las aguas terminan corriendo por donde quieren que corran los prejuicios y las estigmatizaciones, y allí hay como un gran grillete cultural para pensarnos una ciencia abierta. En estos 2 minutos, digamos, simplemente señalo, quisiera recordar como el marco jurídico de pensarnos un derecho a la ciencia, y recuerdo que nace aquí en Bogotá, en los trabajos preparatorios de la Carta de la OEA, que luego son asumidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. Aquí esta historia refleja como primero un golpe de origen, y es cómo la ciencia nos llevó a los horrores que conocimos en la Segunda Guerra Mundial, y cómo autores como Zygmunt Bauman, pero no solo él, nos recuerdan que esto que pasó con la ciencia y con la técnica y con el desarrollo sofisticadísimo de la técnica no fue una disfunción de la modernidad, no fue una disfunción del modelo económico en el que nos montamos en la revolución industrial, sino que fue precisamente su realización pura, la realización pura del egoísmo y del individualismo propietario, y que por eso tendríamos que pensarnos y vamos a comenzar a impulsarlo como humanidad en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la década de los 60, y que se refleja en la tensión que hubo en las calles esta semana de Bogotá entre gente que reclama un derecho a la educación y unas políticas que por el contrario van hacia el endurecimiento de la propiedad y a la protección de la propiedad que se refleja en los medios, en fin. Quisiera haber sido claro en este momento. En estos 30 segundos solo una insinuación provocadora, y es pensarnos la definición de ciencia y de ciencia abierta desde los marcos que ha tenido que repensarse el arte. Y es que si tuviéramos que validar el arte hoy desde los patrones de reconocimiento de Hume o de Kant, creo que no reconoceríamos nada de lo que hoy llamamos arte. Y por lo tanto la ciencia abierta tiene que repensarse sus marcos de definición y sus marcos de validación en relación
con los valores democráticos y con los valores que responden a las necesidades sociales, y que por lo tanto esa validación tiene que ir siempre de abajo hacia arriba, y que los que trabajamos en universidades definitivamente tenemos que despojarnos del privilegio de enunciación de lo que es ciencia o lo que no es ciencia, o por lo menos negociarlo democráticamente. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Yo creo que hemos tenido una gran diversidad de opiniones y puntos de vista sobre el tema de la política de ciencia abierta, y lo que muestra es que es mucho más grande de lo que tal vez a primera vista se ve. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para abordar todos estos puntos en una o varias políticas de ciencia abierta? Pero bueno, ahora quiero invitar un poco al público a que hagan sus preguntas. Vamos a dejar unos 30 minutos para preguntas del público. Así que vamos a tomar 3 preguntas y las respondemos. Por favor, si están dirigidas a una persona específica, pues lo dicen, y ojalá también se presenten antes de hacer sus preguntas. Entonces, levanten la mano los que quieran hacer preguntas. ¿Ninguna? Sí, están tímidos. Buenos días. Gracias. Gerardo Tibana. Una pregunta para el profesor de la Universidad de Antioquia, perdón, no recuerdo el nombre. César. César, gracias. Si hace varios años suscribieron la política de acceso abierto y tienen el ecosistema que nos mostró, ¿por qué la producción de la universidad es apenas el 52% en abierto? Otras 2 preguntas, si hay. 2. Gracias. Quería hacerle una pregunta a Luz Fabiola, para felicidad de muchos, creo, compartidas con énfasis, que se va a impulsar desde Conciencias la ciencia ciudadana como uno de los ejes de ciencia abierta, armonizada con la estrategia de apropiación social del conocimiento, y quisiera que nos compartieras un poco más sobre qué significa desde Conciencias impulsar la ciencia ciudadana. Gracias. Mi pregunta va dirigida a Julio Gaitán. Usted había hablado sobre la ciencia, la técnica, la industria, y también, bueno, de manera crítica sobre la ciencia. ¿Por qué hablamos de ciencia abierta? ¿Por qué no más bien de conocimiento abierto? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿el acceso abierto choca con los derechos de autor? ¿En qué momento se crea esa tensión? ¿Por qué no pensar en autores que pueden publicar y que sus obras sean de acceso a todo el mundo? Gracias. Bueno, vamos a responder entonces estas 3 preguntas. Me quedo de pie para poder ver que me tapa. Mira, la política se aprobó en abril de 2018 y hay unos principios que tenemos que considerar. Primero, si ahora es el 52%, hace 10 años podía ser el 20, el 30%. La Universidad de Antioquia está teniendo una tendencia creciente a aumentar la fracción de acceso abierto. Lo otro es que en la Universidad de Antioquia no decimos usted tiene que publicar en esa X o Y revistas, sino que eso parte de la autonomía de los investigadores, de las prácticas de conocimiento y demás. ¿Cómo se puede incrementar la producción? El énfasis que hemos dado es primero empezar la campaña de divulgación, que en ese momento estamos publicando, y el efecto de esos cambios de política no son de unos pocos años, sino que es continuar y reforzar la trayectoria que venimos teniendo en la universidad. Es como el objetivo que tenemos con biblioteca, con vicerrectoría, con bibliotecología y demás dependencias. Más o menos la respuesta. No, solamente quería un poco contar la experiencia que nosotros hemos tenido en el tema del sentimiento de querendura y entender que las instituciones tienen unos niveles de comprensión que van evolucionando en el tiempo y que se van negociando al interior de los intereses institucionales. Cada vez que hacemos una política de ciencia abierta para la vocación específica de la institución, dejamos unos espacios instalados
dentro de la gobernanza institucional para que cosas se discutan. Hacemos una cosa muy parecida a la que está haciendo la Universidad de Antioquia con el Comité de Ciencia Abierta, pero además creamos unos comités técnicos y temáticos, de tal manera que puedan haber acuerdos. Esto no lo inventamos nosotros, en realidad no lo inventamos en el equipo del Sistema Nacional de Ciencia Abierta, y permite avanzar en la lógica del investigador, en la lógica bibliotecaria y tecnológica, en la lógica de quien necesita responder a los temas del ranking, de la visibilidad, del posicionamiento en Colciencias, en la lógica de la calidad educativa, para que cada quien vaya encontrando la manera del cómo sí. ¿Sí? Y en ese proceso también hay que entender que eventualmente las instituciones van entendiendo que pueden avanzar en liberar tanto como sea posible y cada vez restringirán menos el acceso, pero esos espacios tienen que estar dispuestos, uno, y dos, construirse al interior. Es un proceso, estamos en un proceso de transición y hay que transitar. ¿Puedo hacer un complemento corto también? Sí. Algo que me parece también que puede ser útil en esta discusión acerca de cuánto está o no publicando en acceso abierto la Universidad de Antioquia, diría más bien cuánto estamos publicando no en acceso abierto las instituciones oficiales y privadas. Algo que también valdría la pena preguntarnos es qué tanto de los contenidos que se publican son accesibles a través de los repositorios. ¿Qué reglas hay institucionalmente para que su comunidad, sus mismos investigadores, estudiantes y todo aquel que tenga interés pudiera acceder? Que haya algunos contenidos que puedan ser accesibles directamente sobre el sitio en donde se publiquen es una parte, pero ¿qué pasa con ese 55% que no está en acceso abierto y quién de cualquiera de los que está presente o cualquier otro de los miembros del comité del ecosistema científico colombiano o el mundo entero pudiera realmente acceder a ello? Sobre el componente de ciencia ciudadana, se ha entendido como propiciar el diálogo efectivo entre investigadores y la comunidad para los procesos de generación y uso del conocimiento. En este sentido, este componente digamos que es parte de esa articulación que nosotros entendemos entre las diferentes políticas, en este caso la de apropiación social del conocimiento. Ejemplos de digamos, de programas que se han realizado en Colciencias, en Ciencia Ciudadana, están, por ejemplo, Ideas para el Cambio, A Ciencia Cierta, o muchas iniciativas del programa Ondas, que los comentaban hace rato, en el que se propicia ese trabajar con la comunidad, ¿sí? Y pues en este momento pues principalmente está coordinada por la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias. Pero no es un complemento, en realidad es solamente como para dejar sobre la mesa, y es, María Antonia ayer nos hacía un llamado de atención súper importante, y es esa necesidad de que los científicos se vayan al territorio, pero regresen al territorio a retribuir el trabajo que se ha hecho. Yo creo que esa es una herida profunda, no es la primera vez que la escucho, es una herida profunda en la población, que al final lo que hace es generar esa desconfianza y ese desconocimiento del trabajo de los científicos, ¿sí? Desde la perspectiva del ciudadano. Yo no sé hasta qué punto Colciencias puede ayudar vía la política de ciencia abierta y específicamente el componente de ciencia ciudadana a impulsar que esas investigaciones efectivamente retribuyan al territorio. Ok, bien. Preguntas muy, muy gruesas. A ver, intento meterle el diente por algún lado. Las mayores divisiones del trabajo social en la historia de la humanidad han sido entre trabajo intelectual y trabajo físico, ¿no? En donde se le asigna, por supuesto, en este mundo eurocéntrico un alto valor al trabajo intelectual, desde la mentira de que el ingenio humano es escaso,
Y en cambio que por ahí hay muchos trabajadores a los que podemos pagarle muy poco. Remite como a este problema, las distinciones siempre humanas, las distinciones son siempre humanas y construidas entre ciencia, técnica, etcétera. ¿Y por qué ciencia, partiendo de esta explicación, de este marco explicativo, ¿no? de una alta valoración al producto intelectual y no al producto manual, incluso con trampas como ayer vi el café está a 98 centavos de dólar, ¿no? La libra de café, y a una libra de café Starbucks le saca entre 18 y 32 dólares. Y esto remite a la pregunta que me formulas, de la distinción altísimamente política de asignación de valor a la ciencia y de desprecio de otras formas de producción humana como las formas materiales de construcción de la vida. Así que, ¿por qué ciencia abierta y no conocimiento abierto? Porque la política es el arte de lo posible y por ahora queremos conquistar ciencia abierta para luego conquistar conocimiento abierto, y no es nada más que un tema de estrategia para tratar de ampliar el marco de lo común y de quizás volver un día a los ejidos comunes en donde pastaban todas nuestras ovejas y quitarle el privilegio a la propiedad privada construida con alambres de púa. Pero digamos, espero que las metáforas hayan servido para decir lo que quise decir. Ciencia abierta choca con los derechos de autor. Ciencia abierta choca con los derechos de autor. Yo diría que no, estamos en campos diferentes. Yo creo que estamos en campos diferentes y pensando en mundos diferentes. Con lo que sí choca, evidentemente, es con la dinámica expansiva de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Con eso sí que choca la ciencia abierta, porque alguien está tratando otra vez de ponerle alambre de púas a lo de todos, y algunos estamos queriendo que eso se mantenga en lo público. Así que en principio no son cambios diferentes. De lo que se trata es de ponerle un poco límite a lo que McPherson llama la teoría política del individualismo posesivo, y pensar en lo público y recuperar lo que es de todos y a lo que nos le han puesto cercados. Pero eso, y termino con esto, eso tiene que ver en el campo de la vida, no de los deseos, por supuesto, en primer lugar con un modelo de desarrollo social y con un modelo de desarrollo de la cultura, pero también en el campo un poco más, digamos, de la vida contemporánea, de la vida económica actual, no con la que desearíamos, con modelos de negocio y con formas altísimamente ideologizadas de pensarse desde el desarrollo social hasta el desarrollo económico. No sé si fui claro. Gracias. Acompañando la versión del derecho, la que yo tengo en mi cabeza es la de la filosofía política, y los derechos suelen estar normalmente en oposición unos con otros. El derecho a la información siempre ha estado en oposición con la propiedad intelectual. Y lo que siempre estamos haciendo es una tensión de balances. Lo que les describía un poco en la historia es que durante, hasta hace unos 30, 40 años, el balance había estado a nuestro favor. El derecho a la información había primado, fotocopiábamos, lo que les digo, el sistema de hemerotecas funcionaba muy bien. Yo le podía solicitar a la biblioteca británica y 15 días después me llegaba una fotocopia. El sistema de universidades de Colombia usaba unas etiqueticas que nos intercambiábamos, entonces si la Nacional tenía una revista que la del Valle no tenía, no la prestamos. Es decir, todo eso era lo que simplemente ahora estamos tratando de volver a reclamar. Cuando uno mira el bosque, cuando uno se queda quieto mucho tiempo, ve cómo van surgiendo y dónde van moviéndose las cosas. Cuando las bases de datos compran cada una los servicios de indización, se convierten en arte imparte y empiezan a suben al nivel de los rankings universitarios y lo cooptan todo. El punto ahí es que teniendo en cuenta la gran cantidad de elementos donde hay que lanzar batallas y luchas para seguir manteniendo esa defensa del acceso y la conservación del conocimiento, yo tengo otra preocupación a largo plazo y es la conservación del patrimonio, la protección de lo digital. Tiene mucho que ver con tener claro cuál es la estrategia.
Y la estrategia un poco es esa, retomar el balance, que aquello que ya hicimos con recursos públicos siga, por supuesto, manteniéndose público. En el camino que he recorrido, lo que he logrado aprender durante esta actividad y también durante el camino en que me he acercado hacia Ciencia Abierta, también como en la calidad de ser editor de una revista científica, típicamente en nuestro país y en muchas otras partes se refiere particularmente conocimiento a cierto tipo de productos, a cierto tipo de resultados entre todo el obrar que tiene un académico o un científico, y normalmente se asocian a los productos bibliográficos. Entonces, en el camino que yo he recorrido, que el tema en términos ciencia abierta se haya abordado de distintas maneras, a mí me ha obligado a documentarme, a preguntarme, a cuestionarme lo que hace mi institución, lo que yo hago, cuál es el propósito que persigo y demás, y ese ejercicio de pensar qué es lo que debo hacer en cada uno de esos otros aspectos relacionados con desarrollar conocimiento, creo que es una parte de este ejercicio, el que debemos hacer en nuestras instituciones, en nuestro obrar personal, para poder decidir si estoy alineado o no, si se ajusta a mis expectativas, cómo correspondo a eso. Entonces, además de lo que han comentado Julio y Paola, creo que también es un ejercicio también propiamente de la academia de preguntarnos a nosotros mismos qué más hay ahí y qué es lo que falta además de los productos bibliográficos. Por el camino. Okay, listo. Colombia, como sabemos, hace parte de la OCDE, y la OCDE partió de como una recomendación inicial en la que todos los resultados de investigaciones financiadas con recursos públicos deberían ser abiertos. Posteriormente ya la OCDE cambió esa recomendación a pasar a decir tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Desde ese como línea que da la OCDE es que estamos tratando de mirar el tema de propiedad intelectual y ciencia abierta en Colciencias y en la resolución que les comentaba que estamos sacando. O sea, hay productos que deben ser cerrados porque tienen de pronto algún secreto industrial, pero son muy pocos, ¿sí? Entonces la idea lo que estamos tratando de hacer es todos los productos que sí se puedan abrir de una vez, pues abrirlos. También estamos chocando, como ustedes saben, con los sistemas de medición que todavía están privilegiando los productos cerrados, pero la idea también es que el modelo de medición avance hacia reconocer la producción abierta. Entonces, digamos que en este sentido es el avance que estamos dando. Muy corto. No, voy a comentar la historia. En la Universidad de Antioquia, cuando estábamos haciendo la política de acceso abierto, eso fue un tema de debate. Si era una política de acceso abierto a la producción científica de la Universidad de Antioquia, pero si era científica, ¿dónde quedan las otras disciplinas, las artes, las humanidades y demás, que muchos de los investigadores no se consideraban ciencias, sino otra forma de producción de conocimiento? Entonces lo que quedó en la política de acceso abierto fue la producción académica, para intentar reflejar todo lo que hace la Universidad de Antioquia en las distintas disciplinas, pero un debate epistemológico muy vivo que todas las instituciones se deberían dar en este caso. Pero entre la segunda, esa discusión no participé directamente, pero en la construcción del plan de desarrollo les comenté que ese lineamiento fue un tema muy debate entre los profesores que son más proclives a la ciencia abierta y la unidad de gestión tecnológica, porque ese es el mismo debate, cómo articular lo abierto con la propiedad intelectual. Quiero recolectar más preguntas porque yo creo que las preguntas nos ayudan a… Pero no, empezamos más tarde, ¿no? María Alejandra me está diciendo que cortemos, pero empezamos media hora tarde, ¿no? ¿Hay problema? Una o dos preguntas. No, porque es que hay otra parte del conversatorio que no hemos abordado, ¿no? Sí. Ok. ¿Y tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo más tenemos? ¿Una sola pregunta?
una ronda de preguntas. Es que, ¿sí? Vale, entonces levanten la mano, 3 preguntas. Una. ¿Seguro no tienen preguntas? A ver, empieza. Ahí hay otra. 2. Sí, muchas gracias. Buenas tardes ya. Soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y quiero resaltar, valorar y amplificar lo que la señora Johanna Jaramillo dice sobre que los sílabus deben ser construidos con base en los resultados de las investigaciones en Colombia, ¿no? Yo pienso que esa es una reclamación visionaria de ojo largo, de largo periodo, y que esto no se está pensando, que las sílabus están cerrados y que abrir los sílabus en las universidades, en las escuelas formales, instituciones públicas, privadas y comunales, es un elemento que es fundamental, y me gustaría que ampliara un poco ese punto tan importante, porque de lo contrario, si los rituales siguen siendo los mismos, de nada nos sirve abrir unas estructuras políticas y si no hay a la base unos códigos y unas formas de relacionarse en la escuela y en las universidades en general. Eso es mi pregunta. Mi pregunta es para Fabiola. Soy Verónica Bermúdez de Agrosavia. Mi pregunta es para Fabiola con respecto a la perspectiva que puede haber de que en Colciencias y bueno, específicamente en el modelo de medición se incorpore realmente pues todo este esfuerzo por la ciencia abierta. Nos han comentado en estos días de jornada que va a haber unos cambios dentro del ministerio y que va a haber un reconocimiento de la apropiación social. Pero entonces, ¿cómo realmente esto se puede acompasar con el modelo de evaluación? O sea, si hay de pronto alguna perspectiva en la que se abra como ese camino para que quienes estamos en las instituciones efectivamente veamos recompensado el esfuerzo. Y bueno, y también si ustedes desde Colciencias, desde la unidad en la que tú te desempeñas, hacen algún tipo de acompañamiento para que empecemos a trabajar en esas políticas institucionales tan necesarias de ciencia abierta. Gracias. En el tema de los sílabus, yo no creo que sean solamente los sílabus, creo que esto es una cosa mucho más compleja. A mí en realidad lo que me preocupa es que la ciencia se vea en las instituciones, sobre todo en las universitarias, como un gasto. Yo claramente no creo que es un gasto, creo que es el corazón mismo de la universidad. Creo que la universidad es una propuesta de mundo y que quien propone en avanzada es la investigación, ¿sí? Creo que la investigación es la forma de llevarnos a una nueva civilización, de empujar la frontera del conocimiento, de empujar el bienestar social, y desde ahí tendría que definir toda la estructura institucional. Por eso es que cuando pensamos en la investigación estamos pensando en cómo rebota la proyección social y en cómo rebota sobre la academia. El tema específico de cómo generar sílabus en prospectiva, y yo no sé cómo se llama él, pero él introduce una cosa que a mí me parece muy, muy importante, John, y es el tema de la apertura de educación, es decir, cómo abrimos los sílabus, cómo abrimos los recursos educativos de esos sílabus, cómo abrimos todos los programas y cómo hacemos para que las instituciones unas con otras nos podamos acompañar en la generación de programas de formación. Pero adicional a eso yo lo veo un poco como empleador también, y es finalmente cuando tienes una persona dentro de tu equipo, por aquí está mi equipo, ¿sí? Lo que necesitas es gente que llegue a proponerte opciones. Mi equipo es súper joven. Y es una cosa intencional porque lo que hago es contratar gente muy disruptiva que venga y me muestre otras formas de hacer las cosas, otras formas de verlo y formas generosas de hacerlo.
Entonces, creo que por ahí va, no creo que sea solamente un asunto de los sílabos, creo que es una cosa de capitalizar completo el conocimiento. Yo, por ejemplo, me pongo a ver las revistas y yo digo, pero ¿por qué internacionalización no recupera las redes de conocimiento que generan las revistas? Yo no he podido entender muy bien porque ese círculo virtuoso interdepartamental dentro de las instituciones no pasa y la investigación le empuja a la institución de una manera absurda, pero parece ser que la capitalización tiene dificultades. Bueno, sobre el modelo de medición de grupos, pues en este momento está en proceso la convocatoria anterior, digamos que acaba de presentar resultados. Esta discusión de cómo se puede incluir la ciencia abierta, todavía no puedo dar ningún avance al respecto, pues ahí la Dirección de Fomento a la Investigación es la que está realizando el trabajo. Sin embargo, pues lo que se ha iniciado es por revisar en cada una de las tipologías de productos cómo se podría valorar el tema y cómo no. Respecto al acompañamiento de las instituciones, esta fue una necesidad que salió claramente en los talleres de la Red Colombiana de Información Científica y más, por ejemplo, viendo que la mayoría de las entidades, aún teniendo repositorios institucionales, no tienen ni siquiera la política de acceso abierto. Entonces, esta fue una de las propuestas que acogimos en esa modificación de lineamientos y que vamos a iniciar para mirar cómo sacamos unas orientaciones claras para las instituciones en términos para que puedan elaborar sus propias políticas de ciencia abierta, acceso abierto, ética de la investigación que vimos que era tan importante. Para eso tenemos programado con Ruth Bonilla, que se encuentra aquí en el auditorio, allá, de la Red Colombiana de Información Científica, realizar unas mesas de trabajo abiertas también con las entidades para ver cómo vamos a sacar esos lineamientos, pero digamos que eso lo tenemos claramente en nuestro radar de las cosas que se tienen que hacer. Porque, por ejemplo, listo, ¿qué tipo de, digamos, tener esta claridad, qué tipo de licencia abierta se puede usar? Pero digamos que bajar ese tema, capacitar, digamos, diseñar el programa de capacitación para que, digamos, que sea más accesible a otros tipos de actores que todavía están transitando ese camino. Bueno, agradecemos a los panelistas y a ustedes por haber atendido a este seminario. Esperamos que nos vayamos todos con muchas más dudas de las que llegamos. Gracias, entonces damos por terminado el panel. Gracias a todos ustedes. Gracias.